A mí me toca dar la bienvenida muy calurosa a la profesora Pilar Orero y es un placer y es un honor verdadero de presentar a la profesora. Pilar Orero es doctora en traducción por la Universidad de Manchester del Reino Unido y es también profesora en el Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue la iniciadora y coordinadora del máster de traducción audiovisual de esta universidad desde sus inicios hasta 2003. También inició y es la coordinadora del máster de traducción audiovisual online y el posgrado de accesibilidad online. Es la investigadora principal de las redes universitarias, como la Red Ciencia y Empresa por la Accesibilidad en la Comunicación y Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos o Señas. Y estas dos redes agrupan 30 universidades españolas que investigan y forman en accesibilidad y en lengua de señas en los medios desde la universidad con una perspectiva multidisciplinaria. Profesora Pilar Orero es autora, coautora, editora y coeditora de las publicaciones, de las numerosas publicaciones en el campo de la traducción y accesibilidad audiovisual. Y el tema de su ponencia de hoy es el blockchain como facilitador de la economía circular en la accesibilidad a los medios. Entonces le doy la palabra ahora mismo. Hola, buenos días o quizá buenas tardes en Polonia. En España todavía no hemos comido y por lo tanto es buenos días todavía, pero aquí comemos muy tarde. Antes de todo, lo primero que quería decir es agradecer la invitación porque encontrarme entre una de las 10 personas que van a impartir una conferencia, esto no lo sabía y si lo hubiera sabido no sé si habría aceptado, pero me parece que es una gran responsabilidad y espero estar a la altura. Quería primero de todo dar las gracias por esta invitación. También quería dar las gracias a Agnieszka Lenko por la agradable manera de invitar, de cómo se ha desarrollado toda esta invitación. Y sobre todo quería dar las gracias a mi compañera y colega de muchos años de investigación, a Agnieszka Sarkowska. Me da la impresión de que es gracias a ella que me han invitado y me han considerado. Así que, Agnieszka, muchísimas gracias por apuntar mi nombre para esta lista de personas que hacen estas conferencias. También me gustaría dar las gracias a Wojciech y a Juliana, que son los dos intérpretes que me están interpretando de castellano a polaco. Así que muchísimas gracias porque mi voz suene en polaco, espero que suene bien. Y sin más, me gustaría empezar la ponencia. Espero que funcione el PowerPoint porque tiene en 2 momentos, tenemos un vídeo que además quiero que se oiga y los subtítulos aparezcan en polaco. No sé si tanta tecnología va a ser posible, pero vamos a intentarlo. Voy a compartir la pantalla. Okay. Y no estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí. No puedo compartir la pantalla. Ahora sí que puedo compartir la pantalla. Ok, espero que podáis ver mi presentación. La presentación de hoy se llama el blockchain como facilitador de la economía circular en la accesibilidad a los medios. Quizá el título es un poco obtuso, lo siento muchísimo. Antes quería colgar un momento. Escape. Ahora quería ir al chat. Un segundo porque necesito hacer algo antes de esto. ¿Puedo dejar de compartir un momento, por favor? No. Bueno.
No. Agnieszka, ¿puedo dejar de compartir porque necesito ir al chat para pegar un link? Botiek. Nie jestem pewna, czy ja mam taką możliwość, żebym ja stąd tutaj... O, już się udało. Vale, ya estoy en el chat. Ok, ya está. Solucionado. Vuelvo aquí, share, para allá que nos vamos. Botiek, ¿ahora ya está? ¿Sí? Perfecto. Vale, acabo de pegar ahora mismo en el chat un link. Este link es porque esta ponencia es una ponencia, pero también va a ser de alguna manera un ejercicio de investigación que estoy haciendo sobre el blockchain. En el link os lleva a un cuestionario y el cuestionario es para básicamente saber el tipo de perfil de persona que sois. Primero de todo es el disclosure, la manera de éticamente de pedir permiso para que nos deis la información. El cuestionario es anónimo, no vamos a recoger ningún tipo de dato personal. La única cosa que queremos saber es si sois profesionales o estudiantes o académicos o las tres cosas. Y después, qué tipo de interés tiene el blockchain para vosotros. La otra cosa es que os voy a hablar de tú, no os voy a hablar de usted, porque me parece que en el siglo XXI deberíamos ser más próximos a nuestros interlocutores. Por lo tanto, si no os importa, os voy a tutear. Muy bien, esta ponencia está enmarcada dentro de dos proyectos financiados por la Comisión Europea. Uno se llama Mediaverse y el otro se llama GreenSense. Y en los dos proyectos estamos tratando del mismo tema. El tema es los medios de comunicación, cómo se produce el contenido en los medios de comunicación, la producción de media, como un asset, como un contenido, cómo se distribuyen los contenidos media ahora mismo y cómo se pueden distribuir en el futuro y cómo sería mejor que se distribuyan en el futuro para tener una Europa diversa, una Europa que también sea democrática y una Europa que no esté exclusivamente organizada por unas grandes empresas, sobre todo que no son europeas y que tampoco entienden de lenguas europeas, como son, por ejemplo, Google, como son Microsoft, como son todas estas empresas que realmente no ayudan a que el consumidor tenga todo tipo de derechos democráticos sobre los medios que produce y que consume. Esto es una preocupación que tiene la Comisión Europea y por esto están financiando una serie de proyectos de investigación por este tema. ¿Por qué también hablo del blockchain y de la accesibilidad a los medios y de la economía circular? Es porque los medios de comunicación en estos momentos dejan más huella de carbono en la atmósfera, en nuestro planeta, que por ejemplo los vuelos de avión. Estos son unos datos bastante sorprendentes, pero es así. Cada producto media que producimos hay que guardarlo y el guardarlo se guarda en servidores y estos servidores hay que enfriarlos. Enfriar estos servidores con energía evidentemente tienen una proyección de huella de carbono en el medio ambiente. Y cada vez producimos, por ejemplo, en estos instantes se está grabando esta conferencia en Zoom. Me imagino que no solamente se está grabando, sino que además se guardará. Y otras personas volverán a ver esta conferencia. Esto quiere decir que el estar guardando esta conferencia en un servidor consume energía y deja, evidentemente, una huella de carbono. Por lo tanto, una de las preocupaciones de Europa es que todas las personas y todas las industrias sean conscientes de la huella de carbono que están produciendo y que dejan. Y por lo tanto, pasamos de una economía lineal, como ahí está aquí en la primera imagen, que hay
cuando producimos y consumimos se tira a la basura. Luego pasamos a la economía del reciclaje, es decir, que algo que consumimos se puede volver a utilizar, pero no por nuestra industria, sino por otra industria. Y lo que sería fantástico es que llegáramos a alguna economía circular, es decir, que lo que producimos se vuelve a utilizar no por otros, sino por la propia economía, el propio sector industrial, y de aquí va siguiendo y ofreciendo incluso otros productos que mejoran la industria en la que trabajamos. Por ejemplo, cuanto más subtítulos producimos, y si estos subtítulos se pueden procesar y diarizar, los subtítulos mejoran las engines, no sé cómo se dice engines, los motores de traducción automática. Entonces, cuanto mejor es un motor de traducción automática, mejor son los subtítulos, y cuanto mejor son los subtítulos, o sea que se crea un círculo, en vez de vicioso, se crea un círculo positivo. Y esta es la idea. La idea es que cada vez intentemos ir hacia una economía circular. Y por ahí está la presentación de hoy. Primero de todo, como siempre, identificar cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo en los medios en Europa y en la economía digital, en la que se producen los medios, se distribuyen los medios, se archivan los medios en Europa. Estas conclusiones no son mías, estas conclusiones son de la Comisión Europea. Y el primer problema es el punto de acceso único, es decir, los medios, el consumo de los medios están centralizados. Tenemos que ir a Facebook si queremos hacer un consumo de los medios producidos por prosumers, no consumers. Tenemos que ir a canales de televisión, ya sean privados o públicos, de cada país, y tenemos que ir a plataformas de distribución de contenidos. Yo, por ejemplo, ahora mismo no puedo consumir, si Agnieszka Sarkowska tiene un vídeo que ha producido ella, yo ahora mismo no puedo ir directamente el vídeo que ha producido Agnieszka y consumirlo con subtítulos en castellano, porque no hay ningún tipo de canal que me permita. Tendría que ir siempre a YouTube, o tendría que ella enviármelo a mí a través de WeTransfer, pero directamente no existe una comunicación entre Agnieszka Sarkowska y entre mí para poder hacer este consumo de contenidos o de los servicios de accesibilidad. Este es un problema que la Comisión Europea piensa que es problemático. El segundo son los precios bajos. Los precios cada vez, en vez de mejorar las condiciones laborales, cada vez los precios se van bajando. Y esto está identificado así por los intermediarios y por el tipo de tarifas que existen. Otro problema que tiene esta centralización de los consumos y la distribución y la exhibición de los medios es la falta de transparencia, que produce una gestión opaca y compleja de los derechos de autor, de las licencias y tal. Otro problema es la piratería, no es nada nuevo. La piratería de alguna manera también está en la dificultad que hay en los derechos de autor. Otro problema es el uso limitado de contenidos, es decir, que yo no puedo pagar por lo que consumo exclusivamente, sino que debo contratar un tipo de licencias. Y la última es la propiedad de los derechos de autor. No existe ningún tipo de registro europeo o el registro, vamos a hablar simplemente a nivel europeo, de derechos de autor. Hasta aquí están los problemas que tenemos, pero al rescate de todos estos problemas, increíblemente, aparece el blockchain. ¿Qué es el blockchain? El blockchain, cuando yo era pequeña ya existía. El blockchain me acuerdo que yo recibía una carta por correo. Yo tengo 63 años, o sea que hace muchos años no existía internet. Yo recibí una carta por correo que me escribía una persona que yo
sí que sabía quién era, y ella me decía que yo tenía que escribir, que si yo quería ser feliz, casarme, tener hijos y encontrar la felicidad en mi vida, lo que tenía que hacer es escribir a las 10 personas que ella me ponía en esta carta. Y además tenía que quitar el nombre de la primera y añadir mi nombre al final, y yo recibiría también 10. Es una idea de cadena descentralizada. Esto se hacía, yo recibía una carta, siempre me la mandaba mi prima, yo recibía una carta y yo escribía a 10 personas más, y así se establecía una cadena de cartas en este campo. La misma idea es el blockchain. El blockchain es que tenemos que pensar que estamos dentro de un sistema que, según la Comisión Europea, preferiría que fuera descentralizado, o sea, que yo no trabajo para YouTube, yo no trabajo para Netflix, yo no trabajo para nadie. Yo trabajo dentro de un sistema, por ejemplo, de traductores, que se establecen dentro de una red de traductores. O yo estoy trabajando dentro de un país y dentro de ese país hay una red de productores de contenidos, o sea que se establecen unas redes superiores y que preferiblemente no deberían de estar dentro de los grandes distribuidores monopolísticos mundiales. Ya sé que suena todo un poco suena un poco sorprendente lo que estoy diciendo, pero quizá la regulación europea va a hacer que estos monopolios tengan que romperse. Esto no es nada nuevo, o sea, sí que si ahora mismo vemos, por ejemplo, casos como Apple está sacando bastante, por ejemplo, la línea de la televisión Apple, cuando en realidad todo el mundo sabe que que Apple no gana dinero en su línea de televisión Apple. ¿Por qué Apple está fragmentando su negocio? Está fragmentando su negocio seguramente porque en el futuro no muy lejano Europa va a decir que Apple es un monopolio y no puede operar todos sus negocios desde el paraguas de Apple. Entonces, en Europa, Apple tendrá que tener su negocio de televisión, su negocio de hardware, su negocio de software, su negocio de storage, su negocio de... Y lo mismo pasará con Google, lo mismo pasará... O sea que en el futuro, no muy lejano, quizá, bastante probable, la Comisión Europea va a obligar a todas estas macroempresas que dominan los medios a que se fraccionen en empresas más pequeñas. O sea que esto, lo que estoy explicando ahora mismo no existe, pero no es una locura en el futuro muy próximo. Entonces, la idea es que para el blockchain es un usuario, un traductor, un subtitulador, por ejemplo, vamos a hablar de subtítulos. Un subtitulador pide dentro de este entorno que se crea, por ejemplo, vamos a hablar de subtituladores en Polonia. Todos los subtituladores de Polonia, o por ejemplo, vamos a hablar de que todos los medios de comunicación, todos los productores de contenidos audiovisuales de Polonia están dentro de una red. Y esta red está dirigida, pongamos, por ejemplo, por el regulador polaco de los medios de comunicación. Entonces, el regulador polaco de los medios de comunicación abre una red y en esta red se pueden pedir acceso desde los subtituladores a los creadores de anuncios, a los creadores de los contenidos, a los distribuidores, a los cines, que son los exhibidores, a las televisiones, que son los broadcasters públicas o privadas, las plataformas de distribución. O sea que todos los actores de los medios de comunicación pueden pedir un acceso a esta red establecida por el regulador polaco de contenidos media o por el regulador europeo de contenidos media, que se llama ERGA. O sea que esto no sería muy difícil. Entonces, una persona, en este caso un subtitulador, pide identificarse como subtitulador. Y entonces ya se crea como una especie de carnet de identidad o como identidad de esta persona. Esta persona tiene una serie de números y esta serie de números, como el ORCID
para los investigadores que tenemos una etiqueta con un número. Se crea un número. ¿Por qué se crea un número? Es bastante fácil, porque los números son números y no tienen ningún tipo de problemas. Con los nombres es muy problemático. Por ejemplo, yo no me llamo Pilar Orero, yo me llamo María Pilar Orero Clavero. En algunos sitios aparezco como María Pilar, que sería mi nombre de pila, y en otros sitios aparezco como Pilar, y en otros sitios aparezco como María. Y apellidos tengo dos, Orero, que es el apellido de mi padre, y Clavero, que es el apellido de mi madre. Y todas las personas en España tienen dos apellidos, Orero y Clavero. Yo he decidido solamente utilizar el apellido de mi padre, Orero, Pilar Orero, mientras que hay mucha gente que utilizan todos. En algunos sitios aparezco con unos nombres, en otros sitios aparezco por otros. Por lo tanto, es muy importante establecer un número para que no haya ningún tipo de equívocos de quién es la persona que hay detrás de aquí. Por lo tanto, una persona pide permiso y se le establece. No sé si se oye, tengo obreros en la parte de abajo y no puedo hacer nada. Muy bien, ya tenemos, la persona se identifica y entonces pide crear un bloque de transacción. O sea que vamos a imaginarnos que yo, por ejemplo, quiero hacer los subtítulos de una película, de la película que se llama Alcarràs, que es la película catalana que ganó el premio de la Bienale de... perdón, no de la Bienale, ganó el Oso de Berlín de este año. Es una película catalana. Entonces, yo pido crear este bloque. Entonces, a mi nombre que está identificado con un número, se le añade crear otro bloque, otro número. Y de esta manera se van añadiendo. Entonces, aquí puedo decir que quiero hacer los subtítulos, entonces se le añadiría otra etiqueta. Entonces se van añadiendo bloques y cada vez que se añade un bloque, estos bloques se tienen que ir certificando o se tienen que ir difundiendo en todos los nodos de la red. Esto es uno de los motivos por lo que es altamente, los blockchain ahora mismo no son muy verdes, o sea que dejan bastante imprenta de carbono, pero por otra parte es la manera de estar seguros de que estos bloques consiguen llegar a todos los stakeholders, a todos los socios de la cadena de los medios, en el caso de los medios. Y al final de todo lo que tenemos es que se van añadiendo todas las etiquetas de todas las acciones que queremos hacer y al final lo que podemos hacer es elegir el tipo de licencia con la que queremos distribuir estos subtítulos y al final yo puedo decidir si estos subtítulos los quiero cobrar o no los quiero cobrar o cómo los quiero cobrar. O sea que incluso puedo poner mi número de cuenta bancaria y cómo cobrar por utilizar mis subtítulos. No sé si ha quedado muy claro todo el proceso que llevaría a establecer un blockchain, pero la idea es que esto que ahora mismo ya se utiliza para otro tipo de bienes en otras industrias, se pudiera también establecer en el subtitulado, ya que es un bien material o inmaterial, depende cómo queramos verlo, es un bien que de los medios que tiene una industria detrás. Entonces, espero que se haya entendido todo el proceso de cómo se crea un blockchain y ahora voy a ir uno por uno diciendo todos los problemas que he identificado anteriormente, cómo el blockchain soluciona estos problemas, ¿no? Estos problemas sobre los medios digitales que están identificados en la Comisión Europea. Entonces, por ejemplo, el primer problema que teníamos era que los medios de comunicación ahora mismo tienen un punto de acceso único, están centralizados. El blockchain lo que permitiría es que si Agnieszka Sarkowska ha creado una película y esta película tiene el blockchain establecido, ella está identificada como la creadora de esta película y también quizá la creadora de los subtítulos de esta película. Y yo podría ir directamente a ella, pedir esta película y pedir estos subtítulos y entonces yo podría añadir los subtítulos en castellano o en catalán
y añadirlos al blockchain que ella tiene. Pero también estarían en mi blockchain. O sea que podríamos identificar perfectamente que Agnieszka ha creado una película, ha creado unos subtítulos en polaco, los subtítulos en castellano los tengo yo, y esta información se subiría a la información que tiene Agnieszka, pero también se quedaría en mi perfil. Y mi perfil no estaría la creación de la película, solamente estaría la traducción de unos subtítulos de polaco al catalán, pongamos, por ejemplo, o al castellano. Si alguien quisiera utilizar los subtítulos de castellano, se subiría a mi cadena de castellano y a la cadena de Agnieszka. No se subirían a la cadena de catalán, por ejemplo. Y de esta manera Agnieszka puede ir siguiendo quién ha ido utilizando su película con subtítulos o solamente los subtítulos. Y de esta manera vamos añadiendo, es decir, Agnieszka seguiría manteniendo el poder y la propiedad de un contenido audiovisual que ella ha creado y de unos servicios de accesibilidad que ella ha creado. No sé quién me está llamando. Esto es horrible. Bueno, sigamos. Después, las soluciones del blockchain. Otro problema que teníamos eran los precios para los creadores. Los precios son monopolísticos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay demasiados intermediarios. Ahora hemos visto que entre Agnieszka y yo, si yo quiero traducir los subtítulos de Agnieszka, aquí solamente hay dos personas, Agnieszka y yo. Sin embargo, si Agnieszka intenta hacer todo el proceso de distribución tanto de la película como de los subtítulos, entraría o en una plataforma como Netflix, por ejemplo, donde tú entras, o con otras plataformas, o en Disney, por ejemplo, o en las plataformas que tienen Disney, pero en ese instante que Agnieszka entra sus subtítulos en la plataforma de Disney o en la plataforma de Netflix o en la plataforma que sea, pierde en ese momento todos los derechos. Puede retener los derechos, pero no sabe exactamente dónde están o cómo han sucedido. Con el blockchain sí que se sabe, porque la persona que crea y que genera esto, en el principio, puede seguir el proceso. De la manera que puede servir el proceso, pero también puede seguir cuánta gente está utilizando estos. Porque en el momento en que Agnieszka sube estos subtítulos a la plataforma de Disney, no sabe si Disney está vendiendo estos subtítulos a otra plataforma. Pierde el control totalmente de estos subtítulos. De esta manera podría continuar sabiendo quién está utilizando sus subtítulos o solamente Disney está utilizando sus subtítulos. Y también, evidentemente, las tarifas. Agnieszka puede decir que va a cobrar 20 céntimos por minuto, o no, o 3 o 20 euros, o 3 euros. Y ya no está ella supeditada a las tarifas que tenga y puede decidir diferentes tipos de tarifas según el tipo. Agnieszka puede decidir que si es para unas clases en la universidad, la tarifa va a ser gratis, pero si es para la distribución en un cine, no sé, un cine grande en Barcelona, por ejemplo, ella va a poner, donde se paga una entrada, ella va a tener que también tener, por ejemplo, una comisión de esa entrada o puede poner un precio de esa entrada. Es decir, que el blockchain puede solucionar no solamente la retención de quién es el propietario de los contenidos, por ejemplo, de los subtítulos, sino cómo se utilizan estos subtítulos y además cómo se van cobrando estos subtítulos. Y podría ser perfectamente que Agnieszka sea la que cobra directamente por el uso, o sea que puede decirle a Disney, ok, yo te doy el derecho a que tengas los subtítulos para Polonia, pero si tú vas a utilizar los subtítulos para el Reino Unido o para Italia, yo esto también quiero otro tipo de pago. Que quizá el precio del subtitulado en el Reino Unido sea más alto, entonces pedirá un pago más alto, pero sin embargo el precio del subtitulado quizá en España es bajísimo, entonces el precio será diferente. Pero mantiene
el poder siempre mantiene quién está utilizando estos subtítulos en todo momento y puede cobrar directamente de estos subtítulos que ha utilizado. Otro de los problemas era la falta de transparencia. Lo que decía antes, no sabemos, una vez el subtitulador entrega unos subtítulos a una plataforma ahora mismo de distribución, pierde totalmente quién está utilizando, para qué países, para qué usos, para qué se ha perdido. Sin embargo, con el blockchain se puede monetizar el contenido. Como ya hemos visto, tú puedes decir, yo quiero seguir manteniendo los derechos para todos los países europeos, ¿ok? Menos para, por ejemplo, si Agnieszka vendiera el derecho de los subtítulos para Polonia, ok, yo cedo estos subtítulos a Polonia, a esta empresa, pero mantengo el copyright de los subtítulos para el resto de países europeos. Esto podría ser. Si Agnieszka decide hacer esto, evidentemente, y viene un subtitulador de Bélgica, puede ir directamente a Agnieszka y decirle, Agnieszka, quiero estos subtítulos, voy a utilizarlos. Y se establece un contacto directo entre Agnieszka y el subtitulador de Bélgica. No ha de pasar por Disney o no ha de pasar por el otro. No es necesario un intermediario, se puede hacer de forma totalmente directa. Si pensamos, por ejemplo, en académicos, esto ya lo tenemos. Con ORCID yo puedo directamente ir a la persona que ha publicado el artículo y pedir, ya no hace falta pasar, quizá no es gratis y quizá tengo que pasar por la editorial y pagar, pero puedo identificar inmediatamente quién es la persona que ha utilizado o que ha escrito este artículo. Un problema es el de la piratería, evidentemente. La piratería, yo creo que esto, incluso con blockchain, va a salir alguien que haga trampas con blockchain, porque yo creo que es una parte de la condición humana y que también es de alguna manera es interesante, ¿no? Lo creativos que somos los humanos para romper las normas y las reglas. No está bien, pero a mí me parece que la creatividad es fantástica y quizá la piratería es negativa, no se debería de hacer, pero estoy segura que, como se dice en castellano, echa la ley, echa la trampa. Siempre vamos a buscar un sistema más interesante y más audaz. Es fantástico, ¿no? Los ordenadores pueden hacer infinitas cosas, pero los humanos siempre tenemos esta audacia que está por encima de la computación de los ordenadores. Entonces aquí está la creatividad, que para mí es fantástica y es muy importante. Es decir, que la piratería quizá se disminuya, pero esto lo tenemos constantemente, los humanos serán más audaces y los delitos de los derechos serán inferiores. Aquí he de decir una cosa, yo no sé en Polonia, pero en España, por ejemplo, no es sorprendente que unos subtítulos que yo haya hecho y que yo he vendido a una empresa, estos subtítulos aparezcan de forma sorprendente en Internet y que una empresa sin mucha ética utilice estos subtítulos de Internet sin decírselo a nadie y los ponga en un DVD o que los pase en un... O sea que es una práctica no anormal que empresas que subtitulan a bajo coste utilicen subtítulos que están colgados en Internet y que no comprueben en ningún momento la calidad de estos subtítulos, quién ha producido estos subtítulos. Y esto es curioso porque a veces podemos ver en los medios unas películas subtituladas, por ejemplo, o unas series de televisión subtituladas, sobre todo cuando son reposiciones de contenidos antiguos, que tú piensas, pero ¿de dónde han salido estos subtítulos? Entonces vas mirando en Internet y resulta que estos subtítulos los han cogido así, chup. Es decir, es piratería de subtitulado que utilizan empresas porque tienen unos costes muy bajos. Es decir, que yo creo que sí que
Quizá para las personas de uno en uno, ¿no? Pero para las empresas que utilizan los subtítulos como ahora mismo lo hacen, el blockchain funcionaría muy bien. Sobre todo porque la persona que ha utilizado, que ha creado estos subtítulos puede ir directamente a la empresa y puede litigar contra las empresas. Y también porque te permite hacer unos contratos inteligentes, es decir, que el contrato mío con el contrato de Agnieszka Sarkowska con la distribuidora en Polonia sería un contrato para exclusivamente los derechos para Polonia, no para España, por ejemplo. O sea que sería otra posibilidad. Más soluciones para el blockchain. La posibilidad de, por ejemplo, comprar, yo podría, o Agnieszka, por ejemplo, ya que estamos con Agnieszka Sarkowska, Agnieszka podría poner una de las opciones que tiene ella, es que si una persona quiere utilizar sus subtítulos, podría comprar los subtítulos para una noche. Entonces pagaría, pues voy a poner el precio de 50 céntimos y cualquier persona que quiera utilizar mis subtítulos una noche puede utilizarlos. Esto estaría fantástico porque tú imagínate que estás en Nueva York, estás viendo y quieres utilizar, estás viendo una película y quieres utilizarla con los subtítulos en polaco. Puedes ir a Agnieszka y comprar los subtítulos en polaco por 50 céntimos y llevártelos a los medios que tú estás mirando en Nueva York. Cada país tiene evidentemente una serie de derechos y una serie de estándares de comunicación, o sea que todos habéis visto que si estáis en Netflix no podéis utilizar el Netflix de Estados Unidos si estáis en Polonia, o el Netflix de España si estáis, cuando viajas ves que geográficamente los medios funcionan de una manera, tienen barreras. Entonces esto permitiría el acceso de un país a otro país, permitiría las licencias de diferentes tipos de formatos y, una vez más, una gestión transparente de los derechos. Más posibilidades que tenemos. Se podría generar un registro a nivel europeo, a nivel de Polonia, a nivel de España, a nivel mundial, de los contenidos. Entonces, exactamente igual que el ORCID, que tenemos, cada artículo tiene un código. Y este código es el código del artículo que hemos publicado. Unos subtítulos tendrían un código, y este código es un código mundial que se le atribuyen. Por lo tanto, un artículo que tiene un IDO, que es el ID de esta publicación, no pueden ser de nadie más, porque el artículo puede tener el nombre traducido de una manera o de otra manera, el autor puede estar entrado de una manera o de otra manera, pero si tienes un código, si tienes un número, no hay duda de quién es este artículo y quién es el autor de este artículo, porque también tiene un ID personal que no es un nombre, es un número. Por lo tanto, si vamos de número a número a número, con los subtítulos sería exactamente lo mismo que tenemos ahora mismo para el ORCID y para el ID, para la identidad de los contenidos que hacemos en la academia, en los artículos que producimos, en los capítulos de libros, que siempre se les podemos dar, se llama DOI en inglés, que es la identificación de este artículo, de este contenido. Es decir, que el blockchain aumenta la visibilidad y la disponibilidad de la información sobre la propiedad de los derechos del autor. El registro puede estar abierto y tiene el IP, está seguro. No va a haber ningún tipo de que alguien te registre esto a ti, te lo registre bien, te lo registre mal. Siempre la persona va a poder tener el poder de qué es lo que ha producido, cómo lo ha producido, cómo lo ha... Ya no otorgamos el poder a alguien. Nosotros seguimos reteniendo el poder de la identificación de la persona y de los subtítulos o de la obra que hemos elaborado. Por lo tanto, permite que el usuario, que el propietario, continúe disfrutando de los derechos y que pueda decidir
qué hace con este contenido que es de propiedad, es propiedad suya. Esto que hasta aquí he explicado es lo que es la teoría, ¿no? Más teoría, sí, del blockchain, cuáles son los problemas en Europa de la distribución de datos, pero todo esto en realidad existe, en realidad funciona y la respuesta es que sí. Esto lo hemos hecho en un proyecto europeo. La pregunta es, Wojciech, ¿tú escuchas el vídeo o tengo que...? Wojciech, ¿escuchas el vídeo? Vale. ¿Y ahora? ¿No? Bueno, pues entonces estáis todos sordos. Así que podéis leer el subtítulo en inglés. Vale, lo que quería, vamos a verlo así porque es un poco, como no lo habéis oído, no sé si lo habéis podido ver bien, pero bueno, la idea es que cada vez los contenidos media son más complejos, más transmedia de alguna manera, y que incluso estamos también ahora trabajando con no solamente con 3D, sino con entornos inmersivos. Es decir, las experiencias que tenemos de los medios cada vez son más interesantes. E incluso podemos tener experiencias con el móvil para realidad aumentada, no solamente realidad inmersiva. ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta ahora, lo que os decía antes, en este caso es Google o la empresa que sea, domina todos los medios, o sea, no hay ningún tipo de descentralización. Los medios están centralizados, que es lo que he dicho desde el principio, y ya sea Meta, ya sea Twitter, ya sea el que sea, todos ellos están centralizados, están cerrados y además pueden hacer exactamente lo que quieran con lo que tú subes a estos medios, porque firmas diciendo que tú das derecho a que se haga lo que quieran con estos medios. Sin embargo, la Comisión Europea ha financiado este proyecto que se llama Mediaverse, donde un usuario pasa de ser un creador a un consumidor a un proconsumidor. En inglés es de un consumer a prosumer. Y el prosumer, es decir, si ahora mismo pensamos en TikTok, por ejemplo, el 100% de los contenidos de TikTok están generados por prosumers, por personas que se convierten en creadores de contenidos. Entonces, cualquier persona ahora mismo puede convertirse en un productor de vídeos, y también lo que puede hacer es estos contenidos pasárselos a otra persona sin ningún... Y estos contenidos se pueden reusar, se pueden hacer todo lo que quieran. También lo que se puede hacer es buscar
dentro de este mundo de contenidos se pueden utilizar fragmentos de otros contenidos para generar yo otros contenidos, o sea que se reusa, entramos dentro de lo que había dicho antes. Esta economía cíclica, no reusar, no es de los tiro y alguien, no, vamos a entrar en el concepto de una economía circular, que es lo que es más interesante. Y podemos buscar cuáles son lo que queremos y podemos utilizarlo, o otra cosa que se puede hacer es que tú has creado algo, alguien ha utilizado lo tuyo mal, de una manera equivocada, y tú puedes identificarlo y puedes decir, alto, alguien está utilizando mal estos contenidos que son míos, que yo he creado. No quiero que alguien utilice mis contenidos para esto. Entonces esto se puede identificar y entonces se puede retirar. Y se pueden mantener los derechos de propiedad intelectual y se pueden monetizar los derechos de propiedad intelectual. También dentro de esta gran cadena de los medios hay unos traductores automáticos que evidentemente traducen. En este caso son subtítulos y es lo que estamos haciendo. Y se crea, las personas tienen una manera muy fácil de interactuar con la plataforma porque es fácil de utilizar y además pueden de alguna manera controlar los medios que se han creado y tener la llave de los medios. En este caso estamos utilizando esta plataforma en 3 casos para verlo. Uno es el Citizen Journalism, es decir, que vamos a una maratón y podemos hacer de periodistas en la maratón. Creamos los contenidos y mandamos los contenidos para que se distribuyan. La otra es lo que estamos haciendo nosotros en la universidad y es que estamos utilizando la accesibilidad para ver cómo ayuda, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, pero no discapacidad sensorial, sino discapacidad cognitiva, y para refugiados. Y cómo la creación de medios ayuda a hacer una sociedad más diversa y más comprometida. Y este es el proyecto europeo que estamos. Esta idea de una plataforma descentralizada que permite al usuario participar, crear, distribuir, está muy bien, pero ¿cuál es el gran problema que tiene el blockchain? El blockchain tiene un gran coste en la creación energética, porque cada vez que se hace uno de estos saltos energéticamente, tiene una huella, deja una huella de carbono bastante grande. Este es otro de los problemas que ha identificado la Comisión Europea. Entonces ha financiado un proyecto que se llama Green Sense y la idea es que concienciar a todos los ciudadanos europeos de que el problema del medio ambiente no es un problema de los políticos, no es un problema del gobierno, no es un problema de las multinacionales, es un problema de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de la huella que deja y de cómo se consume esta huella. Y esto nos ha llevado a nosotros en la Universidad Autónoma a pensar que una de las huellas que dejamos nosotros como profesionales es la huella en los subtítulos, la huella en la audiodescripción, la huella en los lengua de signos, la huella, y esto es lo que estamos tratando dentro de este proyecto que se llama Green Sense. Voy a ver si puedo, a ver, en el vídeo, no. Botiek, no puedo hacer lo que estábamos haciendo ayer, porque si voy a vídeo, porque quería ahora distribuirlo con subtítulos en polaco. Wait, stop. A ver, subtítulos. No. Un segundo. Ahora.
Ayer preparé los polacos. Aquí estamos. Vale, a ver si funcionan. For the moment, we can see the black screen. I don't know if this is what you wanted to. No sé si lo habéis podido ver, no lo habéis podido ver. No lo sé. En fin, este es el otro proyecto en el que también estamos utilizando blockchain. Y no sé por qué. Muy bien. Es decir, el blockchain funciona, pero el blockchain no es verde. El blockchain solamente sería verde si la energía que utilizamos para generarlo es sostenible, es una energía verde. Por lo tanto, la idea es que tenemos que ser conscientes también que el blockchain suena fantástico, es una idea maravillosa, nos permite todas estas posibilidades que os he explicado hasta ahora, sin embargo, el blockchain no es la solución final. Hay que ser críticos también con todas estas soluciones. ¿Cómo se crea el blockchain de verdad? Es decir, esto que estoy hablando del blockchain hasta ahora era teoría, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo ya lo estamos utilizando? Entramos en la plataforma de Mediaverse y se crea un usuario. Se crea una cuenta, como se ve en la pantalla esta, y aquí está el perfil, como cualquier cuenta que se crea en cualquier plataforma. Se crea el perfil del usuario y cada persona tiene su dashboard, su pantalla. Y aquí está quién es la persona y saldría quién es, que soy yo y mi número de identificación. Y tienes además mucha información sobre todo lo que tú has hecho, todas tus transacciones, todos tus... Muy bien. Aquí tienes el perfil del usuario y toda la información que recoge, en este caso Mediaverse, que es la aplicación que hemos desarrollado, todo el tipo de información que tienes. Entonces tienes desde el tipo de cuál es tu professional role. En este caso podría ser creador de subtítulo o puede ser un post-editor, porque existe la posibilidad, evidentemente, sobre todo cuando los subtítulos, como los que he puesto, que eran eran automáticos, había errores, estoy segura, y entonces yo puedo coger estos subtítulos creados automáticamente y post-editarlos. O sea que mi rol puede ser no solamente de traductora o generadora de subtítulos desde cero, sino que puedo tener otros roles que están identificados. Puedo entrar mi cuenta bancaria para cómo poder cobrar y los links que tenga en las plataformas sociales. Esta es la información que nos pide la plataforma y lo que puedo hacer es crear. Yo he creado unos subtítulos con un editor de subtítulos y los subo aquí. En la plataforma de Mediaverse
ya tenemos introducida un editor de subtítulos y un editor y un creador de subtítulos en la misma lengua en tiempo real, es decir, que hace speech to text y text to text. Y después puedo entrar yo a hacer de post-editor de los subtítulos generados automáticamente, o no, puedo generarlos yo automáticamente, pero existen diferentes roles para el subtitulador en este caso. Una vez que he subido mis subtítulos, se genera evidentemente otro número en el blockchain y aquí tenemos el autor sería yo, que es el test 35, la descripción del contenido que yo he generado, la fecha en la que he creado estos contenidos y exactamente el DOI, que es lo que nosotros tenemos en la academia, en este caso el DOI, que es el key del blockchain. Y entonces me dicen qué tipo de licencia quiero otorgar. Entonces están de Creative Commons. Lo que hemos hecho nosotros en este caso es crear una serie de Creative Commons donde decimos qué tipo de licencia queremos utilizar para este tipo de contenidos. Y creamos la licencia que queremos, estamos registrándolo y confirmamos que esta es la licencia que queremos otorgarle a estos contenidos. Se hace siempre un duplicado de protección y tenemos que verificar que este contenido es original, pero nosotros no podemos verificar que este contenido es original porque evidentemente tú dirías que sí, que este contenido es original. Entonces también lo que hemos hecho es crear un search engine, un motor de búsqueda que mire en la web si existen otros contenidos que ya están generados iguales como estos. Entonces se hace este search engine y si es positivo se registra y se crea otro blockchain. O sea que habéis visto que cada vez se va haciendo más largo este blockchain porque es una cadena de bloques que se van añadiendo al contenido que hemos creado. Una cosa interesante es que podemos hacer, los contenidos media pueden ser tanto en vídeo como en audio, o sea que se puede crear, por ejemplo, una audiodescripción. Y la audiodescripción tendría también su blockchain, pero puede ser también un vídeo. El vídeo también tendría un blockchain. Un texto es un subtítulo, también tendría un blockchain. El contenido en 3D también tendría un blockchain. Es decir, que los contenidos media tienen muchos formatos y los hemos considerado en todos estos casos para los blockchain. Una cosa que hay que tener en consideración, y es algo que no está considerado porque es muy complejo, pero es un problema de informática que se puede solucionar, es que nosotros podemos tener derecho por ejemplo, a los subtítulos que hemos generado, pero no tenemos derecho, por ejemplo, a una canción, a las letras de una canción que estaba dentro de esta película, por ejemplo, que hemos traducido. Hay que tener cuidado en lo que se tiene derecho y en lo que no se tiene derecho. O sea que si yo estoy haciendo una película donde, por ejemplo, hay una canción, tengo que asegurarme que tengo los derechos a la traducción de esta canción. Y si no, debería llamar a quien tenga los derechos de esta canción y añadirlos en el blockchain que estoy generando. Y lo mismo sucede con ilustraciones, lo mismo sucede, o sea que siempre tengo que tener mucho cuidado en los medios, que los medios están compuestos de otros medios y que estos otros medios pueden tener derechos. Esto pasa bastante ahora con los subtítulos, porque los subtítulos han pasado de ser simplemente acompañar el final de una película a ser subtítulos creativos. Entonces es importante que los subtítulos creativos, que son ilustraciones, también tienen sus derechos. Estos son los diferentes tipos de Creative Commons y para finalizar deciros que estamos organizando un congreso de accesibilidad digital
en Barcelona el día 2 de diciembre de este año, y que nos encantaría que participarais en este congreso, porque yo creo que es el primero, pero será muy interesante cómo enfocamos el concepto de sostenibilidad en los medios de accesibilidad. Y aquí termina mi presentación. He generado un cuestionario que está en el chat. Me interesaría mucho si podéis acceder al cuestionario y decir en cuáles de los aspectos que he dicho que se podría utilizar el subtitulado os interesa, es más relevante para vosotros. Es más relevante que mantienes, que puedes cobrar, que puedes... Todos estos están en este cuestionario y os lo agradeceré si podéis utilizarlo. No sé si hay tiempo para abrir un debate. Aquí termina la presentación. Y voy a hacer un stop sharing. No puedo hacer el stop sharing. Aquí, stop sharing. Ok.